Buenas noches de aquí de la ciudad de Nueva York. Habla el Tataí Tiraca, Induana Panguila, Osvaldo Sesti. Hoy vamos a presentar ciertas noticias que va a servir a todas las personas y sobre todo los que están en el mundo religioso. Hoy vamos a demostrar cómo son estas formas primitivas y a la vez vamos a dar noticias no solo para el mundo, sino directamente a Venezuela, ya que esta persona ha incumplido estas reglas del palo mayombe afrocubano y lo hemos expulsado de este Munanzo Congo. Hoy en día están mandando a las personas bóvedas espirituales. Las bóvedas espirituales nada más se mandan a las personas que están coronadas y que pasan espíritus y que tienen control de los espíritus. Ninguna persona que no pase espíritu debe tener una bóveda espiritual, porque llegan todos los espíritus que vagan, que son espíritus oscuros, a alimentarse porque todos tienen sed. Y traen a usted, a la bóveda espiritual y a usted, graves problemas como sentirse nervioso, como no poder dormir, y todo eso es producido por una bóveda espiritual. Hoy vamos a aclarar estos puntos, que es para todas las personas importante, ya que se ha convertido en una maña de mandarle a todas las personas bóvedas espiritual. Las bóvedas espiritual solo son para los que pasan espíritu, ya que hay que hacer una coronación para saber el orden de los espíritus, abrirle esa bóveda espiritual, y cualquiera no puede abrir una bóveda espiritual, tiene que ser un espiritista especializado en eso. Cuando prendemos una empemba, una vela, podemos hacer también una lámpara de aceite, como la que aparece aquí. También hacemos rompimiento con un dilongo o plato para romper las acciones después que hemos limpiado a la persona con el dilongo. Mandamos a la persona que salte para romper así el plato y romper esas acciones que han estado molestando a la persona ya después que se le haya quitado el espíritu que ha tenido molestándolo, dándole camino a ese plato roto o dejándolo en el monte como este que está aquí. Las empembas o velas alumbran el camino de los espíritus, ya que los espíritus viven en tinieblas. Siempre que hacemos un trabajo con la enganga, tenemos que prender una vela, una empemba, echar aguardiente o chamba o encese, vino seco, y poder entonces comenzar a trabajar con nuestra enganga. La forma que tiene de cruzar el gangulero, así entregan la jícara o el lutete los enguellos, cruzando. De esta manera también se hace para dar un lutete o una jícara adentro del Munanzo Congo, en el Munanzo de consagración. Cuando entregamos cualquier cosa, una vela, siempre cruzamos, porque significa el espíritu que es gangulero y se cruza de esa manera para identificarse como tal. Cuando hacemos así con el dedo, es un tata que no tiene que hacer completamente el cruce y simplemente pone el dedo para pasar una jícara a otros hermanos religiosos o un lutete. Cuando ponemos dos dedos, también lo podemos hacer para entregar el aguardiente a otra persona, a otro hermano religioso. Lo entregamos de esta manera y lo cogemos de esta forma para poderlo llevar a nuestra boca sin tumbarlo ni derramarlo. Cuando entregamos una empemba que la pide el tata, la entregamos prendida de esa manera, cruzando las manos. Cuando prendemos una vela dentro de un lutete, estamos dando ofrenda a Cubayende,
en el sincretismo San Lázaro. Cuando vemos 4 muercas así y una que pasa, significa que es un muerto que en vida fue Tata. Las presentaciones las podemos hacer así. Cuando ponemos una cruz o un bisongo, es para que sepan que no existe ninguna maldad cuando se entrega a tomar el lutete en un munanzo congo, o se entrega la jícara de esta manera, o el lutete como es conocido. La noche llega para todos, no importa que usted engañe a las personas y a todos los que usted engaña, a los espíritus usted no lo engaña y tarde o temprano le cobran a usted por lo que usted hace. Noticia para el mundo y Venezuela. Robert Alexis Almeida Padrón, conocido en la religión como el Tata Musuncambi, ha estafado a muchas personas en el mundo, ha engañado y robado a muchos creyentes, más de $15,000. Está expulsado del Munanzo del Tataí Tiraca por fraude a los creyentes y tiene una cuenta en Instagram poniendo mis trabajos como de él. Ha robado a muchas personas, ni está autorizado a hacer los trabajos que, ya que su enganga no está completa. Rogamos que presten atención y lo digan a las personas que no saben. No se permite robo, ni estafa, ni mentira en este munanzo del Tataí Tiraca, en las reglas congas del Palo Mayombe afrocubano. Cuidado con las estafas de esta persona mentirosa y ladrón que se conoce como el Tata Musucambi de Táchira, Venezuela. Robert Alexis Almeida Padrón es un ladrón. Tataí Tiraca Guardo Sesti, el que fue su padrino. Este Judas de la religión, el Tata Musucambi, que lo ayudé tanto yo, entregándole todas sus cosas gratis, porque estaba pasando hasta hambre, ha sido un traidor de este Munanzo Congo, de sus hermanos y de su padrino. Esta persona que se le dio la confianza y se ayudó al máximo, como ustedes pudieron ver en muchos videos, que le dimos la ayuda que él necesitaba, ya que pudo prosperar y hasta terreno compró. El Judas de la religión Robert Alexis Almeida Padrón ha robado a muchas personas del mundo. Es de Táchira, Venezuela. Tengan cuidado. Esta persona puede seguir explotando y robando con ese nombre que ya no le pertenece. Tiene que tener cuidado porque esta persona es ladino y puede engañar a cualquier persona. Y ha estado engañando, ha querido engañar hasta personas argentinas que lo iban a llevar allí. El Judas Tata Musucambi fue expulsado de este Munanzo Congo por mentiroso explotador. Ya no pertenece a este Munanzo Congo del Tataí Tiraca, Induana Panguila, Osvaldo Sesti. Fue expulsado porque es un ladrón, porque es una persona que engaña a los demás y ha estado robando todo este tiempo. Por 2 años lo hemos estado mirando y investigando, hasta llorado diciendo que es mentira, que lo quieren poner a mal, pero hemos conseguido las pruebas necesarias para sacarlo del Munanzo Congo, porque es un ladrón, porque es un engañador y porque sigue robando a las personas. Él no está autorizado en la religión del Palo Monte o Palo Mayombe a hacer nada, porque sus fundamentos todavía no están completos. Y se ha puesto a hacer cosas porque piensa irse para Chile y está tratando de robar y estafar a todas las personas para poderse ir. Esta persona, hasta la mujer que tenía, le pegó los cuernos por ser una mala persona. Estuvo manteniendo el hijo por 1 año y después la mujer le dijo que no era de él. Le hicieron el ADN y comprobaron que el hijo no era de él. Y de ese tiempo para acá, esta persona se puso mala. Él fue un buen ahijado hasta el momento. Es igual que los que son violadores, que hasta que no te violan tu hijo, tú no sabes que te violaron tu hijo. Esta persona es un engañador, un mentiroso, que no podemos confiar en él. Hemos recopilado
envíos que le han mandado de dinero. Hemos recopilado muchos documentos que indica todas las cosas que ha estado haciendo. Y otras personas que todavía no se han enterado, que cuando se entere seguro que los van a decir. Los envíos que le han mandado. Todo esto enseña las mentiras que ha estado esta persona haciendo a los demás. Haciendo trabajo sin él saber ni la firma, ni saber nada, haciendo inventos, enseñándole inventos a otras personas y cobrando por cosas que yo he dado gratis y cosas que he enseñado, como el tablero, para que las personas puedan consultar, también lo ha cobrado. Esta persona no tiene cómo perdonarse. Esta persona debe ser cerrado en todos los Munanzos Congo. Esta persona no se debe permitir que se acerque a nada de estas cosas, porque ha traído todos estos problemas abusando de la confianza del padrino y de sus propios hermanos religiosos. Esta era la ganga que esta persona tenía, el Tata Musukambi. Esta era la ganga que él tenía cuando yo lo conocí. Una de las mentiras también, y robando cosas, poniendo cosas que él no sabe, ha puesto atrás un signo ahí y ha hecho todo este tipo de cosas que ha sido todo mentira. Y entonces yo lo quise ayudar y estaba esta persona hasta pasando hambre. ¿Cómo es posible que esta persona muerda la mano del que lo ayuda? Con tantas personas que quieren ser religiosos y que no pueden llegar a este Munanzo Congo. ¿Cómo es posible que esta persona haya sido capaz de traicionar al Munanzo Congo, de traicionar al padrino y a los hermanos religiosos, estafando a los demás? Esto fue lo que yo le entregué y le hice. ¿Ustedes creen posible esto? Todo esto ha sido gratis. ¿Cómo esta persona tiene una cuenta en Instagram utilizando mis firmas y mis trabajos como si fueran de él? ¿Cómo esta persona hace esto? Solo para explotar a las personas. Se ha robado más de $15,000 a Ecuador, a España, a Estados Unidos. Ha robado por gusto. Este es un ladrón, el Tata Musukambi este es un descarado. Esto no tiene cómo catalogarse. Esto fue lo que me dijo él a mí cuando yo le dije, oye, ya te he llamado 3 veces la atención, tú sigues en esto. Y esto fue lo que él me dijo. Él había cometido el error, pero que lo perdonara. Yo no voy a perdonar a una persona que está robando a otras personas. Ni a él ni a nadie. Yo no perdono a nadie por eso. Si usted va a hacer el trabajo, hágaselo. No le coja el dinero y le robe a las personas. Porque si usted hace eso, usted está cayendo en graves problemas. Usted puede ir hasta preso por estafador. Yo no sé cómo no te meten preso ahí en Venezuela. Si se enteraran de esto es para que te metan preso allí. Por sinvergüenza que eres. Hemos ayudado y mira lo que has hecho. Esto no tiene cómo decirse, cómo perdonarse. Esto no se perdona. Usted ha sido una persona sin vergüenza, malagradecido, envidioso. Usted ha sido de todo. Usted no puede ser más nunca gangulero. Usted no puede trabajar como gangulero más nunca. Bueno, únicamente que no te conozca y te cambies el nombre. Porque eres un mentiroso. ¿Qué tú sabes de religión? ¿Qué tú sabes de religión si tus fundamentos no están ni... Mira aquí la cuenta de Instagram que tenía. Puesto el Tata Musukambi aquí como si fuera la firma de él y los trabajos. Mira aquí, trabajos míos del monte. Él lo cogió y los puso como de él en su página de Tata Musukambi en Instagram. ¿Qué es esto? ¿Hasta cuándo este piensa que esto es así por la libre? Esto no tiene cómo catalogarse. Esto no tiene cómo catalogarse. Todos los trabajos míos los ha cogido, míralo ahí.
Ahí lo tenemos captado para que vean que no es mentira lo que hablamos. Nosotros siempre hablamos con la verdad porque no vamos a juzgar a nadie siendo mentira. Estuvimos 2 años chequeándolo. Y hasta lloraba, decía que no, que eso era para ponerme a mal con usted, padrino. Y diciéndome eso y encontrando yo las cuentas del Tata Musukambi como si él fuera el gran palero. Es un descarado, la verdad, es un descarado. Ustedes no pueden permitirlo, todos ustedes tienen que cerrarlo. Tienen que cerrar todas sus páginas. Él no puede seguir trabajando porque es un explotador. Ustedes se quieren dejar explotar. Tata Musukambi, mira los trabajos que hace. Esos trabajos son míos. ¿Quién no conoce los trabajos míos? Ladronazo, malandro, es un malandro. Esta persona es un malandro porque engaña a sus amigos. Ustedes no te enseñaron a ser un hombre. Los hombres se comportan como hombres. Los hombres no traicionan a otros hombres. Los hombres se callan y no se meten en la vida de otros hombres. Los hombres no traen chisme ni enredo. Por eso es que te pegaron los cuernos, porque tú eres una persona de esa manera. La mujer no te soporta porque tú eres una entufi. Eso es lo que tú eres. Mira cómo roba mis cosas y las pone como de él. ¿Qué es esto? Un tipo que le di yo la confianza, que lo ayudé, que estaba pasando hasta hambre, hasta terreno compró. Todavía ha robado como 15,000 o más de 15,000 dólares ha robado a las personas. Pero bueno, vamos a dejar de hablar ya del entufi este. Ya ustedes saben, ya yo les he dicho todo lo que he podido decir. Los trabajos del Palo Mayombe juegan una parte importante, las presentaciones que se hacen. Una presentación correcta en el Palo Mayombe para todos es parte importante. Porque nosotros, cuando hacemos un trabajo, podemos invitar a las personas a que vean el trabajo. No, que los trabajos que se hacen. No, yo siempre que he hecho un trabajo, siempre he invitado a las personas. A la persona que yo le haga un trabajo, debe venir con 2 o 3 personas, porque vista hace fe. El gangulero trabaja para que las personas vean lo que está haciendo. Cuando usted le dicen que le van a hacer un trabajo y usted no lo ve, entonces usted está en problemas. ¿Cómo hacen una manilla? Esta manilla la hacía el padrino mío. Él siempre la tenía puesta. ¿Cómo hacemos los tratados, los convenios cuando hacemos una enganga? ¿Cómo es que las personas no saben nada de esto? Están en la religión y hacen un caldero con palo y tierra. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo se puede acreditar todas estas cosas? ¿Cómo el gangulero tiene un encuyo, lucero, para abrir los caminos de la enganga, para abrir los caminos de los trabajos que hace el Tata? No para coger un lucero y trabajar con él. ¿Quién ha dicho eso? ¿Cómo hacemos las presentaciones cuando hacemos esa pulsera que se ponía el padrino mío? Que por cierto que yo la tengo pero no me la pongo porque eso realmente es de él. Y yo voy a respetar lo que es de él, pero sí la voy a enseñar más o menos porque así las personas tienen idea. Las pueden ponérselas, sí se las pueden poner. ¿Cómo utilizan en Zambi? En el sincretismo, cuando esta religión nunca usó crucifijo. ¿Cómo en el sincretismo se cambió esta religión? ¿Cómo las cosas fueron cambiando y fueron modificándose en Cuba con esta religión? Si usted busca Palo Mayombe en África, no lo encuentra, usted encuentra algo similar. Por eso esto es una religión afrocubana. Los criollos sacaron lo mejor de esta religión y lo malo lo desecharon. Y ellos pusieron entonces lo que debería ser para ellos. En un conjunto de los criollos, hijos de los africanos, con los criollos cubanos. Esto fue modificándose a través del tiempo. Por eso se escribe esta religión, para que no haya más modificaciones. Porque usted tiene que inventar. Usted haga lo que está en la ley. Usted no va a tener problema nunca. Como mi padrino me va a enseñar una cosa y yo lo voy a hacer diferente. O yo voy a hacer una patipemba, un signo sin saber yo lo que significa.
y voy a inventar ahí, voy a pintar y voy a pintar como hacen la gente ahí, trazan y trazan y trazan sin saber, haciendo un enrollo para el espíritu que viene a hacer el trabajo, que no puede entrar ni salir de la ensara que están haciendo. Todas las patipembas o signos tienen que tener entradas y salidas porque el espíritu trabaja entrando y saliendo del trabajo. De esa forma trabajan los espíritus en Quisis de Nganga. Las matares de centella. ¿Cómo podemos utilizar una calabaza, ponerla a secar y después utilizar los pedazos de ella para muchas cosas, hasta para macutos o resguardos? ¿Cómo podemos dejar que la calabaza se consuma de esta manera para nosotros poderlas utilizar en diferentes cosas en nombre de mamá chola? ¿Cómo el gangulero utiliza hojas de tabaco para ahuyentar las malas acciones de la maconga o de la calabaza? ¿Qué saben? No saben nada. ¿Cómo podemos pintar la botella donde está la chamba? ¿Cómo cuando vamos al cementerio en Finda podemos buscar el espíritu sin tener que tocar ningún caicoma, trayendo espíritu para la enganga? ¿O cómo podemos tener el caracol de 9 sayas, 7 sayas, para que es la puerta abierta en fin del cementerio para jalar los espíritus, para que la enganga jale sus espíritus? A eso lo hemos hablado en otros videos. ¿Cómo es posible que han unido la Santa Muerte en el Palo Mayombe? En México, usted puede trabajar la Santa Muerte, aparte el Palo Mayombe. Eso es sencillo. Usted trabaja con la Santa Muerte y después si quiere trabaja con el Palo Mayombe, pero no las una porque no, esta religión no permite que se mezcle ninguna religión ni creencia con el Palo Mayombe. Enseñamos todo esto para que las personas aprendan. Enseñamos cómo trabaja Palo Mayombe para que no haya problema en trabajar con él. Usted está cobrando, usted cobre. Ese es su problema de usted. Pero no explota a las personas. Si usted va a hacer un trabajo, hágale el trabajo a la persona correctamente. No lo sabe hacer, averigüe. Si usted no sabe hacer trabajo en el Palo Mayombe, usted no sabe las leyes del Palo Mayombe, usted no puede ser gangulero. Sí, tú puedes ser gangulero porque te rayaron. Pero trabajar la religión es otra cosa. Usted puede ser muy cantante y hablar mucho dialecto y cantar muy bien y ser un buen gallo, pero la brujería es otra cosa. Trabajar la religión, eso implica conocimiento. Eso no cualquiera puede hacer eso. Cuando un ahijado lo botan del Munanzo Congo, automáticamente se levanta la letra de justicia, la letra de accidente, la letra de muerte y letra de enfermedades. Eso es lo que sucede cuando te botan de un Munanzo Congo. Por eso muchas veces es castigado el ahijado y perdonado para que no se levanten esas letras. Y cuando lo ponen a dormir, significa que ese ahijado sigue siendo ahijado, pero no puede visitar el Munanzo Congo. De todas formas va a tener las letras levantadas de infuiri, de accidente, de justicia y de enfermedad. Y esas leyes van a estar porque usted incumplió en el Munanzo Congo. Tarde o temprano usted va a pagar las penas que usted hizo y la maldad que usted hizo, usted la va a pagar. Porque así funciona Palo Mayombe. No será ahora, no será mañana, no será pasado, pero está presente y es muy difícil de quitarle esa letra a una persona que la ganga se la levantó. Se la pueden quitar y la ganga la puede volver a levantar. Y muchos padrinos, que no voy a ser yo, van a levantar un embele en el aire, van a dar 2 o 3 embelazos a la enganga y van a mandar infuiri, inquisi, malongo para esa persona. Todo el mundo paga por lo que hace. Nadie se libra del mal que le está haciendo otra persona o de la maldad o la traición que tú le haces a otra persona. Cuando usted obra bien, eso viene para atrás para usted en 2 y 3 partes. El doble de lo que usted hizo bien.
Cuando mandamos un Inquisi Malongo, lo preparamos de esta manera y lo mandamos porque así va preparado ese espíritu con los tratados que debe de tener. Por eso es que son tan poderosos cuando se realiza un trabajo del palo mayombe, y de esta manera es el espíritu que nosotros mandamos al enemigo de nosotros. Y de esa forma es que se presenta el espíritu como mismo lo hemos presentado en la ensara o trabajo que hacemos en contra de otros enemigos. Sin duda, palo mayombe es un misterio. Palo mayombe es el acto oculto que enseña a las personas a trabajar. Cuando usted no sabe trabajar, usted simplemente, como no se rige por las reglas congas del palo mayombe, usted está infligiendo estas leyes que corresponden a esta religión. Por eso decimos que no se mezcla ninguna religión con el palo mayombe. Ha existido que hay mezcla en la provincia de Matanza, pero ya eso es otra cosa. En La Habana no se permite nada de eso. Y por lo tanto, los religiosos deben acogerse a las leyes religiosas, porque muchos religiosos en Tambatilanga no están de acuerdo en que liguen ninguna religión. Usted puede trabajar todas las religiones por separado, creer en todas las religiones. Usted puede ser palero y puede ir a la iglesia, pero usted no va a llevar el palo mayombe a la iglesia. Usted simplemente eres creyente de la iglesia también, eres católico y simplemente tú vas a la iglesia, pero no tiene nada que ver con el palo mayombe. El palo mayombe no te restringe ninguna creencia que tú quieras tener. El palo mayombe usted puede trabajar lo que usted quiera, siempre que lo haga separado. La gente me pregunta que si tú puedes ser espiritista y palero. Sí, puedes ser espiritista palero, puedes ser espiritista y santero, puede ser de todo. La cuestión es que usted no puede ligar el espiritismo con el palo mayombe, porque el palo mayombe es material y se trabaja con espíritus oscuros, y el espiritista trabaja con espíritu de luz. Y no podemos unir el palo mayombe con el espiritismo. Si usted tiene aquí una ganga, usted no puede tener una mesa espiritual al lado. Usted la puede tener allá en la otra esquina y eso va a funcionar. Pero si usted une las dos cosas, las dos corrientes, usted va a tener problemas. Los arreos se hacen con diferentes cosas, con fula o con alcohol, con entumbo. El güenqué, entuya, cumbamba es el guiro que se arrea lo mismo Inquisis Malongo, espíritus malos, que Inquisis de Nsambi. Por lo tanto, palo mayombe es la religión que mantiene por separado otras religiones y no la liga con la de él. Por eso los arreos son fuertes, porque son arreados con fula o con entumbo, alcohol, como podemos ver aquí y enseñar en estas diapositivas. Palo mayombe en realidad es una religión que se cree en el espíritu, se cree en la vida después de la muerte y sobre todo creemos en la propia naturaleza. Para nosotros la naturaleza es parte importante de todos estos rituales que podemos realizar a la vista de todas las personas, porque cualquier trabajo que usted haga en el palo mayombe puede visitarlo y verlo cualquiera. No es eso de que usted trabaja y nadie lo puede ver, eso es mentira. Siempre que usted pueda trabajar palo mayombe y usted se lo está haciendo a una persona, es bueno que vengan dos personas acompañantes con el que usted le está haciendo el trabajo, porque eso vista hace fe. Y por lo tanto, al realizar un trabajo no tenemos nada oculto y enseñamos las formas de trabajo. Por eso es que yo enseño las formas de trabajo, pero yo no voy a enseñar nunca cómo se construye una enganga, ni cómo se hace un macuto, ni cómo se hace una empaca, ni nada de eso, o cómo se hace el fundamento de Isasi, 7 rayos, o el candango de 7 rayos, o el candango de mamá chula. Eso va a ser solo para los ahijados que se tiene confianza en ellos, porque muchos ahijados usted no le puede enseñar nada de eso. Así que le ruego a las personas que pregunten lo que yo puedo explicar,
y puedo decir. De lo contrario, sabe que hay éticas religiosas en la religión que no se dicen. Al trabajar o hacer un cambio de vida a las personas, lo cubrimos con una sábana para después de que esa persona nazca de nuevo y pueda tener una vida mejor. El cambio de vida hay que tener cuidado porque puede romper, igual que los rompimientos, las cosas buenas de la persona y las cosas malas. Por eso siempre no se hace un rompimiento. Tenemos que limpiar a la persona con hierbas aromáticas y así espantar las malas acciones o corrientes que esa persona tiene. Es difícil para muchas personas entender cómo es esta religión, a pesar que yo lo doy lo más sencillo posible. Lo explico de la forma más entendible. No lo explico solo para los creyentes, sino para las personas que están interesados en esta religión. Si nosotros necesitamos abrir nuestros caminos, no hace falta que un gangulero nos raye. Eso es algo que es mentira. O cada vez que usted vaya a un gangulero, usted tiene muerto oscuro que lo quiere matar. Entonces usted tiene que rayarse. Eso es lo único que saben decir. Cuando usted tiene espíritus oscuros o acciones de espíritu que le han mandado o trabajos que le han hecho, para eso está la enganga. Para eso están los trabajos de limpieza, para romper las acciones de los trabajos que usted le hicieron. Pero hoy en día, ir a un gangulero significa de que tú te tienes que rayar. Y usted entonces entra en la religión sin conocer nada de la religión, se involucra en eso, ha caído en un munanzo de delincuentes, donde el padrino está mirando a la mujer de usted y entonces te encuentra o llevaste a tu hija y están mirando a tu hija. Y eso entonces trae conflicto. Y no solo estafan a la persona, sino le roban el dinero que tiene también, como lo ha estado haciendo el Tata Musukambi por 2 años consecutivos en esta religión. O un tiempo mayor todavía que de 2 años. Pero nosotros nos empezamos a dar cuenta hace 2 años atrás. Cuando hacemos un trabajo para alejar la letra de justicia, haciendo representación de esta manera que lo hacemos nosotros, estos trabajos se remontan a cientos de años atrás. Estos trabajos van a traer consigo que la persona le limpien la letra de justicia. Y si esta persona está presa, está allá en la cárcel, entonces hay que hacerle este tipo de trabajo y darle al familiar que lo vaya a ver ciertas cosas para que esa persona pueda recibir esa limpieza. Los religiosos en el Palo Mayombe siempre están en conflicto porque todo Munanzo Congo cree que es el mejor. Pero la cuestión es que si usted es mejor, tiene que demostrarlo. Porque si usted no lo demuestra, entonces no vamos a creer que usted es el mejor. Usted tiene que demostrar. No, porque se hace así, se hace así, se hace de esta manera y se hace lo otro y cogemos y que eso, pero no lo saben hacer nada. Todo es de lengua para afuera. Usted tiene que presentar los trabajos como lo presenta el Tataí Tiraca o Guardo Sesti, en la forma más auténtica, conocida hasta ahora en estos trabajos de muchos ganguleros. A pesar de que muchos me han copiado, muchos también han aprendido y esto hace que la religión se engrandezca con los creyentes o los religiosos que tiene. Estos trabajos que yo presento no hacen que las personas sean peores. Esto hace de que las personas en la religión sean mucho mejor que lo que eran anteriormente. Si cuando trabajamos con una flecha de Guatariamba y hacemos trabajo que vamos a ver en el término de estas diapositivas, haciendo como especie de una pirámide o una torre donde el gangulero va a cubrir con algodón esa torre
y va a implorar a Guatariamba, a la justicia, para quitar la letra de infuria y de muerte que tiene la persona que está presa. Porque cuando usted cae preso, sabemos que puede suceder cualquier cosa. Lo pueden matar, usted puede buscarse más años allá adentro. Entonces, muchas personas que los familiares están presos acuden para hacer un trabajo en nombre de esa persona y poder sucular el encombo de esa persona para evitarle problemas futuros y poder sacar a esa persona. Ya cuando la persona tiene ya sancionada, ya no le quita los años esos que le mandaron o hicieron, nadie. Ni el Santísimo que venga. Lo que podemos hacer es librar a la persona de que esa persona pueda salir y que cumpla y que no tenga problemas que se puedan ocasionar y que lo puedan matar en la prisión. Ya hemos dicho que cuando se va preso, se levanta automáticamente la letra de muerte a esa persona. Y eso para taparlo es un poco trabajoso. Y muchos anguleros no quieren ni tapar esa letra. Eso sucedía mucho en Cuba, como yo lo he explicado en otras ocasiones, que los anguleros no, por ninguna razón, querían tapar la letra de justicia. Otros anguleros sí. Yo la tapaba, porque yo no tenía problema. Yo siempre he trabajado todo. Yo sé trabajar de todo. Lo mismo trabajo bueno que trabajo malo. Yo siempre he trabajado por indicación de los espíritus. Yo siempre he trabajado por los conocimientos que tengo, que fueron enseñados por mi padrino, que ya cuenta en Finda, Mariano Nueve Pasos, de todo de Gangantoque. Yo siempre he podido trabajar y ayudar a muchas personas. ¿A cuántas personas yo he sacado de la miseria? A muchísimas. ¿A cuántas yo les he resuelto problemas? A muchísimos. Yo veo que cada día las personas se ponen más malas. Usted lo ayuda y esa persona misma le muerde la mano. Por eso que los anguleros están cobrando tanto dinero. Porque ellos te dicen, bueno, yo te voy a hacer el trabajo, pero si tú traicionas, yo te cobré. La forma de preparar un baño, el mismo baño de su casa, con 2 palanganas, con un tabaco, con hierbas, con una clara de huevo. Cuando es necesario darnos un baño de despojo para quitarnos todas las malas corrientes. Porque aún yo que soy religioso, que trabajo a las personas, yo puedo coger también malas acciones. Aunque tenga espíritus que me protegen, aunque tengo fundamentos y engangas que me protegen, yo tengo también que darme mis baños de despojo, porque eso me va a limpiar el aura y me va a dar nuevas corrientes para yo poder seguir trabajando y ayudando a las personas. No es de que yo, porque sea palero, no me entran los tiros, ni me entra la ametralladora, ni me entra nada. Me entra, si me arrean, me va a entrar, pero seguro que va a entrar con menos fuerza que si fuera directo y no tuviera nada. Por eso yo siempre tengo un macuto. Conmigo siempre ando un macuto. Yo no ando sin macuto, yo siempre tengo un macuto en mi bolsillo, porque el resguardo siempre me va a proteger. Porque cuando yo estoy en la calle no estoy adelante de la enganga. Y eso me va a proteger a mí. Cuando preparamos 2 LL para echárselo a algún enemigo, los LL se preparan. No se tira el huevo, se pone arriba la enganga y se tira el huevo allí y ya. No, los LL se preparan, se ponen en la enganga. ¿Cómo presentamos los trabajos con centella? Son tantas cosas y tantas cosas que hablándolas solamente uno no puede captar. Aún yo explicándola, ustedes no la pueden captar, muchas personas no pueden captar porque
entienden, pero no entienden porque son muchas cosas diferentes. Pero pueden aprender porque yo lo hice. Yo aprendí. ¿Cómo no voy a aprender? Yo aprendí, como puede aprender cualquiera. A lo primero yo veía eso muy difícil de aprender. Porque yo le decía a mi padrino, bueno, y como yo voy a aprender todos esos signos y todas esas cosas, ¿de qué forma? Dice, no, usted tiene que estudiar lo que hacemos aquí, lo que usted ve hacer, usted me lo pregunta, lo hacemos y usted me indica, le indico yo todas las cosas como son. Y yo eso lo veía un poco, ya tú sabes, alejado de mi cantidad. Porque de qué forma los padrinos de antes no te lo explicaban como lo explico yo. Los padrinos de antes nada más lo dicen una sola vez. Y si usted lo captó, perfecto para ti. Pero si no lo pudo captar, usted se quedó sin aprenderlo porque no se lo va a volver a repetir. Ni tú se lo puedes volver a preguntar. Porque ellos trabajan de esa manera. Y yo tuve la oportunidad de aprenderlo así. Una sola vez nada más me tienen que decir las cosas y ya yo las sé. También la experiencia hace que uno sepa más. ¿Usted cree que yo no cometí errores? Yo cometí errores también. ¿Me han regañado? Sí, me han regañado. ¿Me han llamado la atención mi padrino? Sí, me ha llamado la atención. Pues hay cosas que yo pensaba que eran así, son asados, como dicen. Cuando preparamos un caracol, un encobo, este escobo sirve para tocarlo o llamar a los espíritus. Lo mismo como hacen los indios que tocan el caracol, o cuando van a llamar a alguna persona, esto hace lo mismo, la función en el palo mayor. Esto jala a los espíritus de enganga. O bien que usted lo va a llamar, o bien cuando usted lo finaliza, el trabajo. Casi siempre cuando finaliza el trabajo, se toca el caracol para decirle a los espíritus que ya se terminó la ensara. Avisar que los espíritus ya no tienen que trabajar, que ya se hizo el trabajo. Ya lo que queda es lo material espiritual que ellos hagan. Así rompe totalmente lo que se estuvo haciendo y no quedan corrientes que puedan perjudicar a la persona. Pero esto tampoco lo saben las personas. No saben nada. Y bueno, he tenido la oportunidad de aprender todas esas cosas. Por eso las puedo presentar. ¿Quién es el que presenta más trabajo que yo? ¿Quién es? No hay nadie. Como te he dicho, tú puedes hablar mucha lengua del dialecto, congo, bantú, mucha. Pero eso no te hace ser un buen religioso. Un buen religioso te hace saber, conocer las reglas de los trabajos. Eso es lo que te hace ser un buen religioso. No es de que tú hables mucha lengua o cantes muchos canticos. Yo no canto tanto. Sí, bueno, hablo dialecto un poco, pero no soy extraordinario hablando yo un dialecto, pero sí soy muy bueno haciendo trabajo. Eso fue lo que yo tuve mi tiempo de aprender lo más posible. ¿Hablo dialecto? Sí, hablo dialecto, ¿cómo que no? Pero lo más importante es saber trabajar, porque de eso usted va a vivir en un futuro. Usted va a hacer trabajo a las personas. Usted tiene que presentar los trabajos correctos. Usted tiene que hacer las patipembas o los signos que usted tenga que aprender. Por lo menos empezar con las deidades y los signos de las deidades. Cómo el cuadrado representa a Mamá Umbo o Quiburé, que es lo que podemos ponerle en una tinaja. Cada pieza religiosa trabaja con un signo diferente. Nosotros no ponemos esto aquí y el otro allá como si fuera un enredo. No. Cada signo representa una deidad y por lo tanto tenemos que trabajar por ese signo. Si usted no trabaja por ese signo, te está enredando todo eso. Para la gente que no sabe, tú la pintas ahí, hace cosas y ya. Pero tú no estás haciendo nada porque el espíritu no está ni trabajando. Tú no ves ni cuando el espíritu trabaja o no trabaja. Tú estás en la idea que trabaja, pero tú no estás viendo
las acciones. Por eso la base del desarrollo de cualquier religión es el espiritismo, porque el espiritismo te da la vista y te da el oído y te da para que tú sientas el espíritu y escuches al espíritu lo que te pueda decir. Por eso es tan importante tener la base del espiritismo. Yo la tuve sin saber, porque fue mi abuela la que me metió en estas cosas religiosas. Me llevaba al espiritismo y todo eso, porque decía que el niño tenía sus cosas. Y bueno, y en las mesas espirituales y centros espirituales no, pero mi abuela, como abría las mesas espirituales, me dejaban ahí, pero los niños no lo permiten ir a mesas espirituales y centros espirituales. A los niños no lo dejan. Pero yo tuve esa oportunidad. Entonces me preguntaba, y Osvaldito, ¿qué tú ves? Y bueno, yo decía lo mismo que veían la gente, oye, esto y esto y esto. Y entonces otros espiritistas decían, sí, eso es lo que es. Y otros espiritistas veían lo mismo que yo decía. Y entonces eso me ayudó a desenvolver el espíritu, a pasar el espíritu, porque paso espíritu para que ustedes sepan eso. Y poder trabajar, tener una base religiosa. Entonces queremos trabajar el palo mayombe, pues en el palo mayombe te puedes desarrollar. Tienes que coger sombra, acostarte delante de la enganga, para que la enganga te abra esos canales, para que usted reciba acciones de los espíritus. Oye, yo estoy hablando la verdad, yo no estoy hablando con cuentos, ni que a mí me gusta el cuento, ni nada de eso. Yo odio el cuento y la mentira. A mí me gusta hablar la verdad. Entonces cuando usted recibe una enganga, esos canales se abren y va a tener un poco de complicación, porque para eso está el padrino, para no dejarte de que tú te enredes en estas cosas. Porque cuando usted no tiene un padrino, usted se va a obsesar en la religión, porque esta religión del palo mayombe, entonces esa es una manera que tú no puedes ni creer, que no puedes salir de ella. Entonces eres un loco religioso. Simplemente eres un loco que te cree que todo lo que te hacen es religión. Y que están los muertos por la esquina, y que al doblar está ahí el muerto esperándote, y cuando tú subes la escalera está el muerto ahí, si te montas en el elevador también, y te pones en ese drama, y te afecta. Te afecta sexualmente si estás casado, porque tu mente nada más funciona para la religión. Y yo quiero sacar a todo el mundo de ese problema, de ese su descanso religioso, que es como uno puede descansar en la religión. Lo mismo le sucede a la mujer, que es religiosa. Llega un momento que nada más no quiere hombre ni nada más quiere estar en la religión. Y no quiere atender al marido tampoco. Porque ella cree que la religión lo da todo. La religión es parte de mi vida. Como ustedes están viendo, porque yo transmito todas estas corrientes, todas estas formas de trabajo. Aquí vemos al Huenqué en tuya con bamba, es con lo que se arrea, con alcohol. Hay que tener cuidado porque puede explotar también y desbaratarle la cara, el rostro, las manos. Por eso tenemos que siempre conocer lo que nosotros hacemos. No podemos hacer nada que no sabemos. Que no hemos tenido el padrino que nos enseñan. Bueno, aquí puedes aprender algo. No vas a conocer cómo se hace una enganga. No, aquí yo no te voy a decir eso nunca. Ni cómo se hace un macuto, ni cómo se hace una empaca, ni cómo se hace todos los secretos que existen en la religión. Eso no te lo voy a decir. Ahora, ¿usted quiere que un ahijado mío se lo haga? Yo lo mando con el ahijado mío. Conocemos siempre sobre la religión porque eso nos va a abrir los caminos a nosotros. Cuando trabajamos con Quiburé, con Mamá Umbo, como dicen la tinaja, de Madre de Agua, tenemos muchas formas de trabajar con ella. Pero que los religiosos creen que con eso no se trabaja. Los verdaderos anguleros arreaban primero con Quiburé y después
Arreaban con la enganga. Primero mandan a los espíritus para asustar a los otros espíritus y después mandan la enganga para arrear y sacar todos los espíritus. Ahora yo mismo, este ahijado que ha traicionado, es Judas, Tata Musukambi, yo lo que hago es jalar los espíritus de su enganga. Eso es lo que hago yo. Yo jalo los espíritus de su enganga y meto espíritus míos. Y eso entonces él le va a traer más problemas. Eso es lo que yo hago. ¿Por qué el padrino tiene el control de la enganga de usted? ¿Por qué el padrino le da un gajo de quindembo? ¿Para que crezca su quindembo? No, para tener también el control de su enganga. Y a la vez, cuando usted es verdadero, usted tiene la fuerza de su padrino también. Porque son corrientes que trabajan unidas. Pero cuando usted ha visto eso, que una enganga sale de la nada. Todas las engangas salen de la enganga padre. Por eso es que le damos un gajo de quindembo al gajo nuevo que nace. Para que tengan esas corrientes, la ganga que nace con la enganga de donde nace su enganga, de la enganga del padrino, de la enganga padre. ¿Cómo podemos arrear? Podemos ver hasta Lucancasi cuando arreamos. ¿Cómo arreamos con el Huenqué en Tuya Cumbamba? Personas ven las cosas y las hacen, pero no saben su significado. Y esto le va a traer problemas. Oye, ¿cómo se representa a Lucancasi en el arreo? Lo vemos claro. Trabajar la religión es el arte oculto de las reglas congas del palo mayombe. Es un arte. No solo es una religión. Es un arte también. Tenemos que conocer las formas primitivas, cómo trabajan las deidades, cuáles son los signos que son utilizados para llamar a las diferentes deidades. Para nosotros, entonces, empezar a mezclar signos. Yo veo que han cogido signos míos ahí y lo han puesto y lo han puesto y lo han puesto y lo han puesto. Es un enredo, una cosa terrible. A la vista de otra gente, sabe, pero no sabe nada. Él mismo al final tiene que romper todas las cosas, porque eso mismo se lo come a él. ¿Por qué es tan fácil? ¿Por qué el padrino cuando te enseña te lo da tan fácil? ¿Usted cree que te lo está dando fácil? Te lo está dando para cuando tú incumplas. Entonces puedes jalar tus corrientes de tu enganga y quedarte sin espíritu. Y mandarle en quisis malongo para que entonces tú estés alimentando a lo mismo que te va a joder a ti. Una matari de centella, no una matari cualquiera. Y vemos que ponen cualquier matari, cualquier piedra ahí que se encuentra. Siempre no, una piedra de río, una piedra de río. Eso no es así. Despierten. ¿Cómo presentamos las matari? Te estás jugando. Si tú juegas con candela te va a quemar. Como dice. Si juegas con candela te quema el culo. Como dicen los congos. Si juegas con polla te quema el cruco. La religión se trabaja mentalmente. No de que yo te haga un trabajo, no, yo voy a tener esa mente en contra de tu persona. Por eso que el gangulero se desgasta mentalmente y físicamente cada vez que hace un trabajo, porque trabaja mentalmente, porque es su mente también la que está trabajando junto al espíritu que se arrea o se manda. Cuando usted trabaja mucho la religión, la religión acaba con usted. Usted tiene que saber el control de la religión, cómo trabajamos, cómo hacemos trabajos o limpieza en Cunalombo, cómo trabajamos en Munanzo Congo, cómo imploramos a los seres o en Pungo, o en Fuiri, o en Quisimalongo, o los endundos. No saben nada. Y todavía dicen que sí.
Y son tremendos paleros. Hay personas que son paleros por 2 años y dicen que se la sabe toda. Esa persona tiene que estar loca. Si yo que llevo 54 años, todavía sigo aprendiendo. Todavía hay personas que traicionan a uno, aún mirándolo y sabiendo que lo está haciendo mal y llamándole la atención, sigue traicionando. Es Judas, Tata Musukambi es un Judas, una persona que pasó hasta hambre, que yo lo ayudé. Lo saqué de esa miseria que tenía. Hasta se alquiló un apartamento. Oye, tú tienes que ser agradecido. Si tú no eres agradecido, tú no sirves para nada. Tú tienes que agradecerle a tu padrino. Padrino es tu segundo padre, es el que te puede dar un consejo, el que te puede ayudar a hacer cualquier cosa. A lo mejor cuando tú necesites dinero hasta te lo presta. Pero vas a morder también la mano de que te ayuda. Vas a traicionar a tus hermanos religiosos, a la enganga, vas a traicionar a todo el mundo. Entonces usted no se merece nada. Yo lo voy a jalar, eso es lo que voy a hacer, jalarle sus espíritus. Y ponerle inquisis malongo en su enganga, para que se lo urie. Eso es lo que voy a hacer. Todavía no lo he hecho, lo voy a hacer. Lo tengo que hacer porque no hay forma de que esta persona comprenda la gravedad. Todavía se echa a llorar y todo, me dice que no, y todavía tiene una cuenta en Instagram con todas las cosas mías puesta como si fuera de él. ¿Qué clase de persona es esta? Una persona que yo ayudé tanto gratis. Sinvergüenza, ladrón. Tenemos que volver a caer el tema porque no piense que ya se olvidó. Esto se va a recordar mientras que yo viva, yo lo voy a recordar a las personas. Tienen que cerrarlo de todas las cuentas. Eso es lo mejor que le puede pasar. Para que no siga robando, engañando a la gente. Eso es igual que engañar a tus padres. Si tú engañas a tus padres, tú engañas a cualquiera. Si tú no respetas a tus padres, tú no respetas a nadie. El que te dio la vida, tú no lo vas a respetar. Lo vas a tratar como un perro. Hasta le vas a quitar lo que tiene. ¿Qué tipo de hombre tú eres? Hasta los delincuentes respetan a su familia, tú. Los que son delincuentes de verdad respetan a su familia, a sus amigos, porque esos son los que lo van a ayudar en un momento determinado. Si usted no respeta si usted es un delincuente y no respeta a su familia, entonces usted no va a tener ninguna oportunidad. Si usted no respeta a sus amigos que usted tiene, lo va a joder también. Entonces usted es un delincuente barato. ¿Cómo es posible que eso pueda pasar? Eso yo me pregunto muchas veces. Un tipo que tú le das la confianza, un tipo que tú ayudas, que está pasando hasta hambre y que cambia su vida totalmente, que le entrega su engangue y se lo entrega todo con poder y es capaz de hacer eso, hacer cualquier cosa. No, por eso es que le pega a la mujer los cuernos, porque es una persona sin vergüenza. Estuvo manteniendo un hijo por 1 año y después la mujer se lo dijo que no era de él, le hacen el ADN y se ve que el chiquito no es de él. Ensamble, Dios sobre todas las cosas. Si al trabajar o hacer un trabajo para quemar a un enemigo, lo presentamos de esta manera, muchas veces el gangulero, cuando no quiere hacer un trabajo de malas artes, pide a su enganga y espera que su enganga resuelva. Pero otros ganguleros no. Otros ganguleros se toman el trabajo en hacer la ensara para joder a la otra persona, porque esa persona quiere joderlo a él, entonces él va a joderlo a él. ¿Por qué los ganguleros están cobrando tanto dinero? Porque nacen muchas personas que están incumpliendo. Muchas personas que tú ayudas y no agradecen. Entonces, ¿qué dice el gangulero? Bueno, yo te voy a ayudar y te voy a cobrar. Si tú sales malo, yo te cobré, tú te puedes ir. Pero
lo ayudas y después te muerde la mano. Eso no tiene cómo explicarse. La forma que tiene el gangulero de trabajar es importante. Las presentaciones en el monte, las limpiezas, los cambios de vida, los embotellamientos de los espíritus, los baños de despojo que usted manda. Todo eso juega una parte importante. Siempre que usted mande un baño de despojo tiene que ser por el aje de la guardia de la persona. Porque si no, ese baño le puede resultar a esa persona peor de lo que estaba. Por eso son los ganguleros los que conocen bien los caminos que tiene esa persona para entonces trabajarlo por esos caminos. Por eso es que los trabajos surten efecto. Porque el gangulero trabaja por los caminos. Pero ahora la gente va al Lucumí y el babalao, cuando lo consulta, le dice una cosa. Después va al santero y el santero le dice otra. Y por último, va al gangulero y el gangulero le dice otra cosa. Entonces, en vez de empezar por el gangulero, ir al santero y después al babalao, entonces recorre al revés todo esto. Y entonces no se sabe. Uno dice que es hijo de Siete Rayos, otro dice que es hijo de Sarabanda, otro dice que es hijo de Mamachola, que otro dice que es hijo de Siete Rayos. Entonces, el que creía en San Lázaro, no le habían dicho que es hijo de San Lázaro. Entonces, a veces podemos creerle en un santo que nosotros adoramos, pero somos hijos de otro. Pero ese santo nos da a nosotros el pecho y nos ayuda. Y así pasa. Entonces, el gangulero siempre arrea con fula. Son los arreos más fuertes con fula y con el guiro o en qué en tuya con bamba. Esos son los arreos más fuertes que existen en el palo mayor. Arreo significa, para el que no sabe, cuando mandamos espíritus inquisidenganga, los espíritus perros que mandamos. Aquí vemos la enganga de Tata Uruguanga, el Tata Lamba, que sigue siendo un buen ahijado. Y esperamos que siempre sea un buen ahijado. Siempre yo le doy realza a todas las personas, todos mis ahijados. Yo no estoy como otros padrinos que opacan al ahijado y no quiere que aprenda. Yo no soy de ese tipo de padrino. Yo me siento orgulloso cuando mis ahijados saben y aprenden de lo que yo enseño. Eso para mí es un orgullo. ¿Por qué yo voy a querer tronchar a mi ahijado? Si cuando su ahijado sepa más, es mejor para Munazo Congo, porque entonces saben muchas personas y van a ayudar más. Pero no, estos padrinos no quieren que el ahijado aprenda nada. Bueno, ellos no saben nada para enseñarle, entonces eso es lo que pasa. Entonces se ve en esa complicación. Y cuando le pregunta al ahijado, el padrino se pone bravo. Entonces ya tú te cohibes. Tú tienes duda de lo que tú quieres preguntar, pero no le preguntas porque el tipo te contesta mal. Que ya tú aprenderás, que ya llegará el momento, que tus espíritus te lo van a decir en sueño. No te preocupes, tus espíritus te lo van a decir. Todo eso es mentira. Eso son respuestas evasivas que da esta gente que no saben. ¿Cómo tú no le vas a enseñar a tu ahijado cuando te preguntas qué tipo de padrino tú eres? Tú eres otro Tata Musukambi, otro explotador. Del cuento viven la gente y de los bobos, de eso viven la gente. Y de los creyentes. ¿Cómo es posible que un ahijado mío me va a preguntar y yo no voy a tener respuesta para lo que él me pregunte? ¿Qué tipo de padrino soy yo? Oye, esto es así, 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 se hace así.
Esto se hace por esto así. Ah, está bien. Entonces, tú sabes, tú te sientes contento porque cada vez que tú quieres aprender algo, tu padrino te lo enseña. Tú vas a defender a tu padrino, a no ser que tú seas un traidor. Pero ese es el problema. El problema está ahí. ¿Por qué los viejos anguleros no enseñaban? Porque dice que con lo mismo que tú te enseñas te pueden matar. Bueno, yo no lo estoy enseñando todo. Yo enseño a lo mejor 3 cosas, pero guardo 7. Y eso es lo que los anguleros siempre decían. Entonces ellos aprendían y no enseñaban a nadie, sí, lo común. Cantar, y hacer una limpiecita, el dialecto, y esas cosas. Y esas cosas son las que el gangulero viejo ese enseñaba. No se dejaba retratar, no enseñaba la enganga como se está enseñando ahora en las redes sociales y todo el mundo está viendo las cosas. Eso no se hacía. Se han ido modificando, sí, se han ido modificando. ¿Quién fue lo primero que salió? Cuba fue la que salió con todos esos videos y todas esas cosas. Después de ahí salió todo el mundo. Pero fue Cuba la que enseñó todas las cosas primero. ¿Cuántos trabajos yo sé? Yo no sé ni cuántos. ¿Cuántas formas primitivas yo conozco? Muchas. ¿Cómo yo sé todos los signos? Ah, y lo sé sin mirar ninguna libreta. Lo tengo en la mente. Porque lo aprendí de esa manera. Porque antiguamente no te dejaban escribir nada en ningún lado. Antiguamente tú te lo decían y se decía, y tú aprendías oralmente y eso era todo. Él no te podía ver con una libreta para que tú apuntaras. Porque dicen que esa libreta si te la cogen, entonces tú tienes problemas. No te dejaban tener una candeada, una cartilla de libreta de trabajo. No te la dejaban tener. Tienes que aprenderlo de memoria. Y si no lo aprendí de memoria, te jodías tú. Por eso siempre estoy explicando formas primitivas. Estoy enseñando cómo trabajan los ganguleros, cómo son. Cómo el gangulero es capaz de realizar un trabajo en la invocación de diferentes deidades. Quiburé, un melón, centella. Y cientos de trabajos que he explicado y he enseñado. Yo soy la única persona que ha enseñado más sobre el palo mayombe. A una altura más alta que otras personas. Porque lo he llevado a otro nivel religioso. Para dejar un legado. Para dejar enseñado lo que yo aprendí. Para que no se quede al olvido. Y así todo, hacer lo que le da la gana. Así todo, incumplen estas reglas. Y se van a ver en problemas siempre. Y al final, tienes que botarlo todo porque eso te come. Ahora no te va a comer de pronto no te come. Te va comiendo poco a poco, según vaya cogiendo fuerza. ¿Cómo aprendemos? Aprendemos en la práctica, mirando. Por eso que estos videos son tan importantes, porque usted puede ver las cosas. No de que, no, porque dice que tú cojas ahí tierra, cementerio y la echas. No. Te enseñamos cómo es. Las piezas que lleva la enganga. Muchos signos que enseñamos. Cuando la gente aquí no sabía nada, he sido yo la primera persona que he sacado, después han sacado, todo lo que han sacado es copia barata. Las patipembas. Cómo trabajar con Quiburé. La espada de Citerra y Sasi. Tantas cosas que hemos enseñado, las limpiezas con lucero. Cómo se pintan los embeles. Los machetes tienen su forma de pintarse. La jícara tiene su forma de pintarte. Los cocos tienen su forma de pintarte. El cuatro vientos tiene su forma de pintarse. Y se pinta con yeso. Que no crean que es con cascarilla ni nada de eso.
Se pinta con yeso, que significa la muerte, y a los espíritus. Y entonces creen que con cascarilla, que pinta con cascarilla. No es con cascarilla, es con yeso, con femba. Para que estén claros, para que no hablen bobería. Porque el que no sabe no puede hablar. Se ponga a hablar bobería. Dicen, cuidado, dicen, hijo. Yo sé quién tú eres, dicen, tú no sabes quién soy yo. Dicen, carajo. Dejemos un poco la religión en ocasiones. Tenemos que dejarla. Porque la religión nos ayuda, pero cuando lo hacemos excesivamente, nos perjudica. Nos perjudica si estamos casados sexualmente. Las verdaderas engangas pueden tumbar la sexualidad al hombre cuando el hombre no tiene una pausa de la religión. Igual sucede a las mujeres. Las mujeres pierden también la naturaleza del deseo sexual cuando se dedican directamente a la religión. Usted tiene sus días de trabajo de religión, su tiempo de trabajo de religión. Usted sabe que usted trabaja hasta los viernes, sábado y domingo, usted se la pasa disfrutando de la vida, teniendo relaciones sexuales, paseando con sus hijos, paseando con su señora. Usted tiene que atender a su señora, usted no tiene que hablar de religión ninguna con su esposa si ella no es religiosa, ni hablar con nadie que no sea religiosa. Los trabajos con cobayentes, los aspirales con cangre y mazango, hoja de maíz, cómo se trabaja con cobayentes, cómo lo que hacemos, cómo utilizamos un muñeco, cuando representamos a un tullido, trabajando con cobayente, o tata cañengo, o patanyaga, como le dicen. Son muchas cosas a trabajar. Y hablando del tema, denle un descanso a la religión. No quiera hacerlo todo de ahora para mañana, porque eso no funciona así. La religión, las engangas, pasan años y nunca están completas porque siempre van pidiendo algo. O algo que usted le tiene que poner. Las engangas son poderosas con el paso del tiempo y de los años. Ninguna enganga es poderosa de hoy para mañana. Dese su tiempo, aprenda. Y no importa aquel que lo traicione o aquel que se va, el que importa es el que viene nuevo, ese es el que a usted le importa. El que se fue o es un traidor, ese no importa. Ese que se vaya, ese ya cogerá sus problemas él solo. ¿Cómo podemos ver los falsos fundamentos en Argentina? ¿Hasta dónde ha llegado esto? Los cubanos huyendo de la isla por el comunismo trajeron estas religiones, pero a muchos lo han traído a media y han traído complicaciones. Y siguen haciéndolo. A rayo parta criyumba de lo yo. Dice, tú vas, dicen, tú debes pena, dicen, tú pagas pena, dicen, hijo. Dice, tú debes culpa, dice, tú pagas culpa, dicen, hijo. Entonces la gente me ven a mí y ellos no pueden imaginar que yo soy ningún religioso. Y muchas personas cogen envidia, porque si uno se ve bien, ¿qué culpa tengo yo que mida 6 pies? Y que haga ejercicio y me vea bien. No tengo culpa de eso, hágalo usted también. No envidie a los demás. No sea sinvergüenza. Van a decir que este es el Tataí Tiraca. No lo puede creer nadie. Porque yo nunca he expresado lo que yo soy. Yo lo expreso ahora porque por los problemas que ha existido en la religión, que han estado explotando y robando y engañando a la gente. Por eso es que yo hago este programa. Porque yo nunca quise hacer este programa.
y por indicaciones. Si no, yo no hubiese hecho esto nunca. Dejar que la gente haga lo que le dé la gana. Si cada vez que tú puedes ayudar a una persona, te salen 3 buenos y uno malo. Porque son sinvergüenzas, son ávaros, hipócritas, sábelo todo, cabeza dura, los sabilongos, son sabilongos. No, yo tengo 2 años en la religión, yo me la sé toda. Tú no sabes nada, chico. ¿Qué cuento es tuyo? Si llevas 15 tampoco sabes nada. Yo llevo 54 y no sé nada. ¿Cómo tú vas a saber? Y sé más que tú 10 veces. Que cuando tú no eras religioso, ya yo llevaba 20 años de religioso. ¿Qué cuento es el que tú tienes? Tú le haces cuento a los que no te conocen. ¿Qué cuento es tuyo? El que debe pena, que pague pena. El que debe culpa, que pague culpa. Así dicen los congos en Tambatilanga. Si usted debe pena, usted va a pagar pena. Siempre que mastique hierro, vas a escupir sangre. Dicen cariajo, dicen tataíta, dicen daca.